Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Jonathan. Quería conversar con ustedes algo que me parece importante. Me parece importante respecto a conocer al Señor, me parece importante respecto a servir al Señor. Seguramente todos nosotros, cuando empezamos a conocer a Cristo, o hablo por mí, lo que más queremos es servirle. Lo que más queremos es capacitarnos, aprender, obtener destreza para poder servir mejor al Señor. Y probablemente a ti igual te está pasando, si estás conociendo hace poco al Señor, dices, ¿yo cómo lo hago para servirle mejor? ¿Cómo lo hago para servirle más? Y, y yo también he estado en esa por muchos años y todavía quiero seguir sirviéndole, pero me he inquietado de parte de Dios respecto a eso y cuestionarme si realmente es lo más importante. Yo creo que hay que cuestionarse como cristiano, hay que cuestionarse los procesos, hay que cuestionarse los paradigmas que uno a veces tiene. Y realmente yo he conocido gente admirable en cuanto a servir a Dios, he conocido gente que ha configurado toda su vida, la vida de su familia, por servir, por la causa. Y yo los admiro por eso y en algún momento también yo lo pensé así. Pero, pero leyendo la Biblia he dicho, oye, pareciera ser que no es lo más importante. Es importante, pero pareciera ser que no es lo más importante. Si hay alguien en la escritura que uno admira del Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Todos nosotros, o cualquier persona que con un corazón abierto lee la Biblia dice, oye, este hombre, cuántas cosas hizo por Jesús, cómo lo entregó todo. Uno le perdona todo lo que hizo antes de Cristo porque dice, oye, pero esa fue una conversión real. Y hay un capítulo que es súper descriptivo respecto a todas las cosas que Pablo dejó por Jesús. Dice Filipenses 3, desde el versículo 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Dice el circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos en cuanto a la ley, fariseo en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Y uno lee hasta ahí y dice, este hombre, todo se le volvió basura, el mejor título, la mejor clase, la mejor casta, su estirpe, lo que sea, dice que lo tuvo por basura para ganar a Cristo. Y uno lee eso y dice, Pablo lo dejó todo por el Señor. Pero detrás de esas afirmaciones en el corazón de nosotros decimos, Pablo lo dejó todo por servir a Jesús. Pero si uno lee la Biblia, se da cuenta que pareciera ser que el servicio, aunque fue importante, no era lo más importante del corazón de Pablo. Él dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por el amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y aquí viene lo importante, Filipenses 3:10. Dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pablo dice, lo he dejado todo a fin de conocerle. Y eso es súper importante y por lo menos a mí me golpea. Dice, yo que he pensado que he dejado ciertas cosas por el Señor, me tengo que cuestionar y decir, oye, he dejado cosas a veces por servir a Cristo, pero quizás no tanto por conocer a Cristo. Dice, a fin de conocerle el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Entonces, para Pablo, la participación podría ser parte del servicio, pero para Pablo, lo más importante en su vida, por lo cual dejaría cualquier cosa, no era servir a Jesús, era conocer a Cristo, a fin de conocerle. Su fin último, el fin más importante era conocer a Cristo. Y para el mismo Jesús era lo más importante. Yo creo que necesitamos nosotros como cristianos acordarnos que Jesús murió para que tuviéramos vida eterna. Quizás muchos se saben Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. El propósito de la muerte de Jesús fue que tuviéramos vida eterna. Y la vida eterna explica el mismo Evangelio, pero en Juan 17:3 dice Jesucristo, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo quien tú has enviado.
lo más importante para el Señor, para el Padre, para el Hijo, para el Espíritu Santo, es que nosotros podamos conocer al Señor. Después vendrá a servirle, después vendrá a hacer cosas para Él, pero lo más importante es conocerle. Para eso murió Jesucristo. No nos va a pasar, yo creo que nos ha ocurrido muchas veces como iglesia, y digo la iglesia, toda la iglesia del Señor, que, que decimos, conociendo esta historia de Marta y María, Jesús en la casa de ella, hablando, y María a los pies de Jesús, y Marta afanada con muchas cosas. Y en la iglesia decimos, esa es la mejor posición, como María, a los pies de Jesús, oyendo y escuchando su palabra. Pero formamos gente como Marta, andando para todos lados. Jesús le dice, afanada y turbada estás con muchas cosas. Marta andando para todos lados con tal de servirle, con tal de agradarle, pero no conociéndolo. Sigamos sirviendo al Señor, pero nunca olvidemos que lo más importante es conocerle. ¿Qué pasa? ¿Y qué es lo que pienso en el Señor que puede ser un conflicto que nos ha llevado a levantar tanto el tema de que servir a Cristo es lo más importante, incluso por sobre conocerle, porque no lo hablamos tanto? Es que yo creo que hay una influencia social de donde desde el materialismo quizás dialéctico se le dijo a la iglesia, el trabajo dignifica. Pero los cristianos no nos dignificamos por trabajar más o por trabajar menos. Los cristianos somos dignos porque el Señor nos hizo sus hijos, porque Dios nos adoptó, somos dignos hijos de Dios. No somos dignos porque trabajamos más o porque trabajamos menos. Puede estarnos pasando lo del hermano mayor del hijo pródigo. Trabajó toda su vida, pero nunca disfrutó lo que era ser un hijo. Cuando vuelve el hijo este que reflexionó, dijo, en la casa de mi padre no hay necesidad, yo aquí padezco de hambre, volvió a su casa y el papá lo atendió como un hijo. El hijo mayor se enoja, le dice, padre, todos estos años te sirvo y no habiéndote fallado jamás. Un momento, una versión dice, he trabajado como un burro. Y le dice, no me has dado ningún cabrito para gozarme con mis amigos. El papá le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todo lo que tengo es tuyo. ¿Qué le pasó a ese hombre? Y que espero en el nombre de Jesús que no nos pase a nosotros. Por enfocarse tanto en servir, no disfrutó quién era su papá. No disfrutó a su padre, veía un jefe, veía un patrón, veía a alguien que dirigía las cosas. Pero no, él era su papá y no lo estaba conociendo. Que a nosotros no nos pase, porque podría llegar un día cuando ya estemos delante de Dios y le digamos, Jesús, profetizamos en tu nombre, hicimos milagros, echamos fuera demonios, y el Señor nos diga, yo no los conozco. Lo más importante es que los podamos conocer. Eso espero que podamos vivirlo, experimentarlo y que lo demás venga por añadidura. Que Dios les bendiga.